Capítulo 3. Conforme el carruaje tirado por 4 finos caballos se acercaba a Galeston Park, Carmela se iba sintiendo cada vez más asustada. Había sido emocionante viajar a Londres el día anterior en el coche de la condesa, al que estaba acostumbrada, e incluso cuando llegó a la mansión Galeston no se sintió nerviosa en absoluto. Pero era porque estaba segura, gracias a la carta que le había mostrado Felicity, de que el conde no estaría allí. En su lugar la recibió su secretario, un hombre de edad y trato encantador, el cual le brindó una cálida bienvenida, como si fueran viejos amigos, y le habló con gran respeto de la condesa, a quien había conocido muchos años atrás. Como estaba cansada del largo viaje, a Carmela le agradó cenar en su habitación y enseguida se retiró a dormir. Por instrucciones de Felicity había explicado, de forma bastante convincente, que la razón de que viajara sola era que su doncella había enfermado casi a punto de partir, así que se había visto obligada a ir sin ella. Estuve a punto de retrasar mi viaje, dijo al secretario del conde, pero pensé que sería un inconveniente para su señoría, así que he venido sola. Lo lamento por usted, señorita, contestó el secretario, pero me encargaré de que mañana la acompañe en el viaje a Galeston Park una de las doncellas que tenemos a nuestro servicio. Después de una noche bastante tranquila, a Carmela le divirtió conocer a la doncella, bastante madura, que sería su acompañante. Su severo atuendo y su cabellera canosa la convertían en la imagen de la circunspección, así que causarían una buena impresión a su llegada a Galeston. Charlaron durante el viaje y de ese modo pudo enterarse Carmela de varias cosas que le interesaban. En primer lugar, que el conde solo hacía 2 meses que había regresado del continente. Esto explicaba por qué no se había enterado de la muerte de la condesa y por lo tanto, no había asistido a sus funerales ni enviado una nota de pésame. También supo que era todo un caballero, de muy buena educación, pero estaba acostumbrado a manejar soldados. Esta información la hizo sentirse segura de que Felicity tenía razón al decir que debía ser muy autoritario y que no permitiría que nadie se opusiera a sus deseos. La doncella se puso a hablar de los viejos tiempos y Carmela percibió que toda la servidumbre estaba nerviosa a causa de las recientes innovaciones efectuadas por el conde Selwyn. Todo le pareció a la joven bastante perturbador y empezó a disgustarle la idea de conocer al conde y estar, aunque fuera durante un corto tiempo, bajo su autoridad. Si había tenido dudas sobre la decisión de Felicity de fugarse con Lord Salwick antes de casarse con él, ahora no podía evitar pensar que su amiga habría arriesgado toda su felicidad acatando la orden de ir a Galeston. Debo tener cuidado de que no me descubran hasta que Felicity y Jimmy estén casados, se dijo. Lo único que la hacía tener cierta confianza era su ropa. Las doncellas se habían horrorizado ante la idea de que usara el mismo traje con el que había viajado el día anterior, así que sacaron del equipaje un precioso vestido de muselina blanca con capullos malva bordados en el bajo y lazos a juego con los que adornaban el sombrero. Encima llevaba un ceñido y elegante abrigo de seda malva pálido con botones color púrpura y el cuello y los puños en terciopelo del mismo tono. Ya nos gustaría que se quedara aquí, señorita, para poder ver toda esa ropa bonita, manifestó una doncella, interpretando el sentir de las demás también. Hace mucho tiempo que no hay en esta casa una dama elegante. Espero que el conde empiece a dar fiestas pronto, comentó Carmela por decir algo. También nosotras lo esperamos. Nos aburrimos sin nada que hacer, día tras día y mes tras mes. Pero como milord es un hombre joven, tal vez se case pronto. Mientras hablaba, la doncella miraba a Carmela de una forma que la hizo pensar que la imaginaba como futura condesa, pero al instante se dijo que era una idea ridícula. El conde y Felicity eran primos hermanos, parentesco demasiado cercano como para que un matrimonio entre ambos fuera aceptable, aunque no imposible desde luego. Si tiene en mente un marido para Felicity, se dijo, debe de ser algún otro Gale que necesite dinero. Tendré que ser muy cuidadosa para no encontrarme de pronto camino del altar para casarme bajo una identidad falsa. Era un pensamiento aterrador, pero decidió que imaginarlo siquiera era sufrir una preocupación innecesaria. Lo habitual eran los noviazgos largos y como para dentro de 1 o 2 meses la esposa de Jimmy habría muerto y él podría casarse con Felicity.
ella estaría en libertad de desaparecer. Pero a pesar de todos los argumentos con que intentaba tranquilizarse, el corazón empezó a latirle aceleradamente cuando la doncella exclamó: «Ya llegamos, milady. Ahora sabrá si todavía se acuerda algo de Galeston. Tenía solo 5 años cuando estuve aquí por última vez. Me será difícil recordar nada». Pero cuando unos minutos más tarde vio la gran mansión, le pareció imposible que nadie pudiera olvidar tan magnífico edificio. La condesa le había contado que la casa había sido construida sobre los cimientos de un antiguo monasterio y después modificada y agrandada por cada generación sucesiva de Gale. Durante el siglo anterior, el abuelo de Felicity le había añadido una nueva fachada de altas columnas corintias, adornada en lo alto con urnas y estatuas traídas de Grecia. El resultado era sumamente impresionante y Carmela se sintió pequeña e insignificante, mientras su inquietud iba creciendo por momentos. Los caballos apretaron el paso en cuanto cruzaron el puente de piedra sobre el lago y se dirigieron a la puerta principal, hasta la cual conducía una escalinata sobre la que extendieron una alfombra roja para que Carmela subiera por ella. Sintiéndose casi como si la llevaran a la guillotina, la joven se apeó del coche y vio que la aguardaban varios lacayos de elegante librea y peluca empolvada que se inclinaron respetuosos. Ella les sonrió tímidamente en respuesta y al llegar a lo alto de la escalinata el anciano mayordomo le dijo: «Bienvenida a casa, milady. Este es un día feliz para todos los que la recordamos, ya que volvemos a tenerla entre nosotros». «Gracias», respondió Carmela. «Cuánto me hubiera gustado que mi abuela viniera conmigo». «Ese hubiera sido el deseo de todos, milady». Como en los viejos tiempos. La condujo a través del vestíbulo de suelo de mármol y adornado con esculturas y cuadros magníficos. «Su señoría la espera, milady. Se reunirá con usted en el salón». El mayordomo abrió la puerta de una hermosa estancia cuyas ventanas daban al jardín lleno de lilas. Carmela contuvo el aliento, sintiendo un deseo súbito de estar en su casita junto a su padre, viéndole pintar uno de sus extraños cuadros. Allí no habría tenido más preocupación que el problema de pagar las cuentas pendientes. Ahora que se encontraba involucrada en una farsa para hacer que el conde la tomara por Felicity, pensó que su situación no era solo peligrosa, sino también reprobable. No se explicaba cómo había podido acceder a ello cuando su madre le había dicho tantas veces: «Quien quiera que seamos, queridita, es una cobardía rehuir la verdad. Debemos estar listos siempre para afrontar con valor cuanto la vida nos depare, por desagradable que sea». «Pero yo miento por una buena causa», trató de justificarse Carmela ante su conciencia acusadora. Oyó que la puerta se abría y sintió como si su corazón se detuviera. Se volvió con lentitud y vio que el conde se acercaba a ella. No estaba segura de cómo le había imaginado, pero debido a que Felicity le odiaba tanto y se lo había descrito de modo tan negativo, esperaba encontrarse con un hombre torvo, desagradable y de expresión cruel. Por el contrario, el hombre que avanzaba en su dirección era alto, esbelto, sumamente apuesto y vestía a la última moda. Llevaba la ropa con cierto aire informal, como si no le concediera gran importancia. Carmela sospechó que habría preferido lucir uniforme. No supo por qué pensaba así, pero conforme él se acercaba y le veía observarla con ojos críticos y penetrantes, se le ocurrió que tal vez, después de todo, bajo aquella apariencia bien podía ser el ogro que su amiga aseguraba. «Encantado de conocerte, prima Felicity», dijo el conde al llegar a su lado y ella le hizo una leve reverencia a la vez que le tendía una mano. Cuando el hombre se la cogió, sintió la fuerza de sus dedos y tuvo la desagradable sensación de que la había atrapado y le sería difícil escapar de él. «¿Has tenido buen viaje?», preguntó Selwyn. «Sí, gracias. Tus caballos son muy rápidos y nada nos detuvo en el trayecto». «Ven, siéntate», la invitó él. «¿Puedo ofrecerte algo de beber?». «No, gracias. En breve estará lista la comida». «Supongo que querrás explorar Galeston, a donde no has venido desde hace tantos años». «Sí, desde luego». Como se sentía avergonzada, le costaba trabajo mirar directamente a su interlocutor. Pero era muy consciente de que él tenía los ojos clavados en su rostro y no solo miraba sus facciones,
sino que parecía penetrar en su interior, como si tuviera sospechas de que no era quien pretendía. Tuvo que repetirse varias veces que pensar así era ridículo. Se parecía a Felicity, iba vestida como ella y, dado que ningún gay la había visto desde que tenía 5 años, ¿por qué habrían de sospechar ni siquiera por un instante que no era quien aseguraba? Sé que todavía llevas medio luto por tu abuela, decía el conde. Yo no estaba en Inglaterra cuando ella murió y apenas hace un mes que me enteré de que te habías quedado sola. Carmela no dijo nada, se limitó a inclinar la cabeza mientras pensaba que también entonces se habría enterado de la cuantiosa fortuna que heredaba Felicity. Como él parecía esperar una respuesta, dijo: pasé una temporada en Francia, con algunas amistades de la abuela. ¿En Francia? Se sorprendió él. Supe que no estabas en tu casa, pero no imaginaba que te encontrases en el extranjero. Mi abuela tenía sangre francesa y siempre quiso que visitara ese país ya que tenía muy gratos recuerdos de él antes de la guerra. ¿Y qué te pareció a ti? Me encantó tanto el país como su gente, respondió Carmela, un tanto evasiva. Han sufrido mucho bajo Napoleón, dijo Selwyn. Esperemos que ahora sean capaces de reconstruir la nación y hacer un buen papel en la restauración de Europa. Hablaba como si fuera un asunto que le incumbiera personalmente y Carmela le dirigió una mirada. Hubiera querido hacerle muchas preguntas acerca de Francia, pero comprendió que era algo peligroso, ya que ella era muy ignorante al respecto. Por esta razón cambió de tema. Había oído hablar mucho de lo magnífica que es esta casa, pero me parece más grande e impresionante de lo que esperaba. Él sonrió. Es lo mismo que yo pensé al regresar del continente para ocupar mi puesto como cabeza de familia. Titubeó lentamente antes de añadir: como comprenderás, Felicity, eso me convierte en tu tutor y como tal, he hecho ya algunos planes para tu futuro, sobre los cuales discutiremos más tarde. Supongo que ahora preferirás cambiarte de ropa antes de comer. Sí, claro, dijo Carmela y se puso en pie. El conde la acompañó hacia el pie de la escalera. La señora Humphries, el ama de llaves que dice que te vio nacer, te espera arriba para mostrarte tu dormitorio, le dijo. Estoy seguro de que te atenderá bien. Carmela subió las escaleras notando un gran alivio al alejarse del conde. La reanimó mucho la efusiva bienvenida de la señora Humphries, la cual opinaba que de pequeña había sido una criatura adorable y aseguró que todos echaban mucho de menos a la difunta condesa. Nunca ha habido nadie como la señora, comentó mientras le ayudaba a quitarse la ropa de viaje. Parecía una reina cuando se daban fiestas aquí en Gayleston. Claro que entonces yo era solo una jovencita y la casa me parecía un palacio encantado. En realidad es lo que parece, exclamó Carmela sonriente. Esperamos que su señoría vuelva a dar fiestas como en aquellos días. Después empezó a contarle lo tristes que habían estado todos desde la muerte del joven heredero y que su padre jamás se había recuperado de la pena. Fue un tremendo golpe para su señoría, aseveró la señora Humphries. Yo solía desear que usted volviera para alegrarle un poco. Después de todo, milady, también usted era su hija. Temo que él no lo recordaba muy a menudo, replicó Carmela, sospechando que en las palabras del ama de llaves había un reproche. Todas esas disputas entre familiares son un error, señorita. Ya es bastante malo que una nación pelee contra otra, pero que sean madre contra hijo y que se disgregue la familia. Vamos, eso es horrible y nadie me podrá convencer de lo contrario. Estoy de acuerdo con usted. Bueno, pero ahora ha vuelto usted y aunque su padre ya no está aquí, Dios le tenga en su gloria, estoy segura de que ayudará al conde como nadie podría hacerlo. Carmela sintió deseos de decir que su señoría parecía muy capaz de bastarse a sí mismo y no necesitaría ayuda de nadie. Cuanto más pensaba en él, más convencida estaba de que era un hombre temible, aunque no exactamente de la forma que Felicity le había hecho suponer. Era solo que debía estar en guardia con él. Tenía la extraña sensación de que la estaba juzgando cada vez que la miraba. Debía admitir que era natural que él tuviera ciertas reservas con respecto a una persona que había estado alejada tantos años de la familia, pero, de todas maneras, era algo desagradable. Cuando terminó de ponerse otro de los bonitos vestidos de Felicity, blanco, con un lazo malva en el pelo y zapatos del mismo color, la señora Humphries la condujo hacia las escaleras.
Está preciosa milady, parece salida de un cuadro, le dijo. Ahora anímese a disfrutar de su estancia aquí tanto como nosotros disfrutaremos de su presencia. Así todos seremos felices. Mientras hablaba, el ama de llaves se asomó por la barandilla y Carmela tuvo la idea de que miraba con cierto recelo por si el conde andaba cerca y podía oírla. Incluso los sirvientes le temen, pensó y se preguntó por qué. Bajó las escaleras sintiéndose consciente de la elegancia de su vestido, de su nuevo peinado y del toque ligero de polvos en la punta de la nariz. Cuando uno de los lacayos de servicio le abrió la puerta del salón, Carmela oyó voces y se dio cuenta de que el conde no estaba solo. Era algo que no había esperado e instintivamente, se atemorizó ante la perspectiva de conocer a más personas. Esperaba, si eran familiares, no cometer ningún error o decir algo que pudiera descubrirla. Al entrar en el salón vio que de pie al fondo de la estancia, un joven, vestido de forma muy elegante hablaba con el conde. La corbata, blanca y brillante, la llevaba anudada de forma muy complicada, al estilo de moda, y las puntas del cuello se elevaban por encima de su mandíbula. Su levita era tan ceñida que parecía que se la habían pegado al cuerpo. Al igual que los pantalones color champán, relucían sus altas botas militares con cordones dorados y, cuando movió una mano, la luz del sol hizo salir destellos de su anillo de piedras preciosas. Mientras cruzaba el largo salón, Carmela se dio cuenta de que el conde y su acompañante habían interrumpido la conversación para volverse a mirarla. Cuando llegó junto a ellos el conde dijo: «Permitidme presentaros señora mi prima Felicity Gale». Su Alteza Real, el príncipe Friedrich von Hohenstein. Carmela hizo una reverencia y el príncipe se inclinó mientras decía en perfecto inglés: «Encantado de conocerla señorita. Mi prima no había estado en Galeston desde que era una niña», explicó el conde, «y la casa le parece tan impresionante como a mí. Es un cambio notable después de los barracones en que vivió usted durante la guerra», comentó el príncipe. «Eso fue en Portugal», contestó Selwyn, «pero en vuestro país señor, había bastantes comodidades». «Lo cual era mucho más de lo que yo tenía», dijo el príncipe entre risas. Ahora que estaba más cerca de él, Carmela pudo notar que poseía un aire extranjero, el cual debía haberle indicado desde el primer momento que no era inglés. Como los dos hombres continuaron su conversación, Carmela pudo enterarse de que mientras el conde formaba parte del ejército de ocupación tras el cese de las hostilidades, había pasado un tiempo en el país de su Alteza Real. Trató de recordar dónde estaba Hohenstein y supuso que debía ser uno de los pequeños principados alemanes conquistados por Napoleón y que, gracias al Tratado de Viena, habían recuperado su soberanía. Pero de todas maneras, se sentía muy ignorante al respecto y agradecía que al menos por el momento, el conde y el príncipe se concentraran en hablar el uno con el otro sin intentar incluirla en la conversación. Pero esto no quería decir que su Alteza se propusiera ignorarla. Durante toda la comida, Carmela notó que tenía los ojos fijos en ella. Parecía estarla examinando como le parecía que antes lo había hecho el conde. No había podido deducir con exactitud el motivo de la estancia del príncipe en Inglaterra, pero era evidente que tenía una excelente relación con el conde y, según notó Carmela, se refería frecuentemente a él con admiración e incluso gratitud. Al parecer Selwyn Gale le había ayudado mucho en su intento de asumir nuevamente el gobierno de Hohenstein. Carmela decidió que, tan pronto que tuviera oportunidad, buscaría un atlas para aprender algo de un país acerca del cual no sabía nada. La comida, servida por varios lacayos, fue excelente. La vajilla y la cubertería de plata eran impresionantes, así como el propio comedor, de cuyas paredes colgaban retratos de anteriores Gale, pintados por famosos artistas. «Me gustaría que papá estuviera aquí conmigo», pensó Carmela. Sabía que él no solo sería capaz de reconocer a los autores de la mayoría de los cuadros, sino también que le contaría divertidas anécdotas sobre ellos. Recordaba que una vez le había dicho, hablando de arte: «¿Cuánto me gustaría llevarte a conocer Florencia o Roma?». Carmela suponía lo feliz que hubiera sido en Galeston, pues sabía por lo que le había contado la condesa,
que allí había una extraordinaria colección de pinturas, no solo de maestros ingleses, sino también franceses y flamencos. De pronto oyó que el conde le decía: «Estás muy seria, Felicity. ¿Te preocupa algo?» «No, nada», contestó Carmela. «Pensaba en tus cuadros. Cuando recupere la colección que Napoleón me robó y se llevó a París», dijo el príncipe antes de que el conde pudiera hablar, «creo que le parecerá no solo hermosa, sino que encontrará curiosos ejemplos del arte medieval que le resultarán muy interesantes». «Toda la pintura me interesa», afirmó Carmela. «Decís que vuestra colección fue robada. ¿Resultará difícil que os la devuelvan ahora que ha terminado la guerra?» «Eso es lo que trato de averiguar», contestó el príncipe, «y necesito la ayuda de mi amigo, el conde, para asegurarme de que el gobierno francés no me defrauda». «Ya le comenté vuestro problema al duque de Wellington», dijo Selwyn, «el cual me prometió que hará cuanto esté en su mano para que se haga justicia». «Eso es todo lo que pido», declaró el príncipe. «Supongo, señorita, que estará de acuerdo en que la justicia es algo que todos merecemos después de los horrores y las privaciones de la guerra». «Desde luego», asintió Carmela, «y espero que Su Alteza Real tenga suerte en sus gestiones». «Con su ayuda estoy seguro de ello», contestó el príncipe. Carmela le miró con los ojos abiertos por el asombro, pensando que no le había entendido bien. Enseguida supuso que se refería a la ayuda que le brindaría su primo para recuperar sus tesoros y devolverlos a su país. Cuando terminó la comida, no se dirigieron al salón, sino a una espaciosa biblioteca. Luego Su Alteza dio una excusa para retirarse y Carmela y el conde quedaron solos. Ella no le había prestado mucha atención a lo que decía, porque miraba con deleite a su alrededor, pensando cuántas cosas había allí que le gustaría leer. El primer libro que necesitaba era un atlas. Esperaba que resultara fácil encontrarlo. En cuanto la puerta se cerró tras el príncipe, le dijo al conde: «Soy una completa ignorante acerca del país de Su Alteza. ¿Crees que podré encontrar un atlas en esta magnífica biblioteca?» «Estoy seguro de ello», contestó Selwyn. «Veré si puedo encontrar el catálogo». Mientras hablaba, se dirigió hacia una mesa donde había apilados varios libros y numerosos documentos. «Me encanta saber que estás interesada por Hongelstein», añadió. «Me interesa saber dónde está y qué clase de gente vive allí». «Por su nombre supongo que hablan alemán. Hongelstein se halla entre Alemania y Francia, así que sus habitantes son mitad alemanes y mitad franceses», contestó el conde. «Son encantadores, muy amistosos y se sienten felices naturalmente de que la guerra haya terminado, como mucha otra gente», señaló Carmela. El conde buscaba entre los papeles que había sobre la mesa y al fin exclamó: «Aquí está el catálogo». Buscó lo que necesitaba y entregó a Carmela un libro encuadernado en piel roja. Ella lo abrió sobre una mesa alargada que había casi en el centro de la estancia y lo fue hojeando hasta que encontró un mapa de Europa. El conde señaló un pequeño país y dijo: «Ahí tienes Hongelstein, tu futuro país». Carmela se puso rígida. Al cabo de un momento preguntó: «¿Qué has dicho? ¿Mi país?» «Creí que ya habías adivinado por qué estaba aquí el príncipe». Carmela miró directamente a su interlocutor al decir: «No. No comprendo de qué hablas». «Te lo aclararé entonces», contestó él. «Como tutor tuyo, he concertado que te cases con Su Alteza Real el Príncipe Frederick, que es un partido inmejorable desde cualquier punto de vista». Carmela sintió que la invadía una oleada de furia. «¿Que lo has concertado sin pedirme opinión siquiera? No creí que te opusieras». A Carmela le pareció percibir una nota de auténtica sorpresa en la voz del hombre y se apresuró a decir: «Por supuesto que me opongo». «¿Cómo puedes esperar que yo, o cualquier mujer, acepte casarse con un hombre a quien nunca ha visto y con el que solo ha hablado unos cuantos minutos?» Selwyn la miró como si no pudiera creer lo que escuchaba. «No podía imaginar que no te sentirías encantada de ser una princesa reinante», dijo. «¿Qué te hizo pensarlo?» «Aunque pareces pensar lo contrario, las mujeres también tenemos sentimientos». Durante un momento, pareció que el conde se le hacía difícil encontrar palabras adecuadas para expresarse. «Tal vez esté en un error», dijo luego,
pero suponía que los padres concertaban los matrimonios de las jóvenes y que éstas aceptaban lo que se les proponía sin discutir. Carmela se sintió incómoda. Sabía que esa era más o menos la costumbre. Jimmy Salwich se había visto obligado a casarse cuando era muy joven porque sus padres y los de su novia pensaron que era ventajoso para ambos, sin que le preocupase si estaban o no enamorados. También recordaba que Felicity le había hablado de varias amigas suyas a las cuales habían obligado a casarse con hombres por los que sentían auténtica aversión, sin que pudieran hacer nada para evitarlo. Ahora comprendía que Felicity había temido ir a Galeston porque algo así podía sucederle a ella. Carmela se dijo que debía luchar en contra de aquella decisión, no solo porque no era la heredera que el conde creía, sino también porque sus padres le habían enseñado a pensar por sí misma. Aun en el caso que el príncipe deseara casarse con Carmela Lyndon, una joven sin fortuna, ella no podría aceptarle a él ni a ningún otro hombre por imposición. Pensó que Felicity tenía toda la razón al decir que los Gale eran dominantes y calculadores. Por lo que había escuchado durante la comida, el príncipe tenía necesidad urgente de dinero para restaurar su país, asolado por la guerra. Esa era la razón de que el conde concertara su matrimonio con una joven de cuantiosa fortuna. Se dio cuenta de que su primo la observaba con una expresión intrigada que, si no se hubiera encontrado en tan complicada situación, le habría parecido incluso divertida. Quizá debía habértelo dicho con más tacto, concedió él después de un momento. Pero permíteme asegurarte que el príncipe es un hombre encantador, a quien conozco muy bien. Ha sufrido la humillación y el dolor de ver su país invadido por los franceses y su palacio saqueado, aparte de muchos otros incidentes desagradables que siempre acarrean las guerras. Y supongo que ahora necesita dinero. Por supuesto, y no encuentro mejor forma de emplear tu vasta fortuna Felicity que ayudar a su Alteza y hacer felices a los habitantes de Hongelstein, donde es imperativo reconstruir escuelas, hospitales, viviendas e iglesias. Estoy seguro de que encontrarías absorbente esa tarea. ¿La de estar casada con un hombre a quien no conozco? Ya te he dicho que es encantador. Podrá serlo en tu opinión, pero no serás tú quien tenga que vivir en un país extranjero, rodeado de gente extraña. Tengo la convicción de que pronto harías amistad con el príncipe y sus súbditos, contestó Selwyn impaciente. Tal vez si deseara hacerlo, replicó Carmela. Pero permítame dejar bien claro que no tengo intenciones de casarme por el momento. Y mucho menos con un príncipe extranjero a quien he conocido hace apenas una hora. Esto es ridículo Felicity. Me parece absurdo que adoptes esa actitud. Ya te he ofrecido excusas por haberme precipitado, pero bien sabes que tendrás que casarte tarde o temprano y no tengo el menor deseo de que te persigan los cazadotes. ¿Y qué cosa es su Alteza Real? Carmela estaba demasiado furiosa para sentir temor. Pensaba en lo afortunada que era Felicity al estar camino de Francia con Jimmy en lugar de hallarse en su lugar, luchando contra el conde, el cual era evidente que empezaba a enfadarse. La expresión de sus ojos y la tensión de su mandíbula le indicaron que era tan obstinado y decidido como siempre le habían dicho que eran los Gale cuando alguien se les oponía. Estaban de pie, frente a frente, mirándose desafiantes. Dado que Selwyn era tan alto y fornido, Carmela no podía dejar de sentirse abrumada ante él, pero como sabía que estaba en la posición ventajosa de no ser Felicity, sino una muchacha pobre y sencilla, podía luchar para defender lo que consideraba una actitud correcta. Cuando llegara el momento de revelar la verdad, si es que llegaba, el príncipe no aceptaría casarse con ella, puesto que no tenía un céntimo. En mi opinión, dijo, es humillante que se trate a una mujer como si fuera mercancía. Como ya he dicho, tenemos sentimientos y yo, por mi parte, no me casaría con ningún hombre por importante que fuera, a menos que le amara y él me correspondiese. Me sorprendes Felicity. Pero si se trata de eso, ¿cómo sabrás, con la fortuna que posees, si un hombre te quiere por ti misma o solo por tu dinero? Carmela se quedó en silencio un momento, después contestó. Creo que el amor, el verdadero amor, es imposible de ocultar o fingir. A menos que fuera una estúpida, no podría dejarme engañar con palabras dictadas por la ambición y juramentos de amor falsos. Como en aquel momento no encontraba respuesta,
Selwyn se alejó de ella y se dirigió a la ventana para mirar hacia el jardín. Tras un largo silencio dijo: «Supongo que soy un ignorante respecto a las jóvenes, ya que he tenido muy poco que ver con ellas. Ni por un momento se me ocurrió que no aceptarías mi proposición y sí, en cambio, que entenderías que solo buscaba tu propio beneficio. Puedes creerme, estaba convencido de que te hacía un gran favor. Un favor que resulta un insulto para mi inteligencia y mi dignidad. Siempre he creído que cuando abandonaba la sala de clases una muchacha era dócil y bastante ingenua. Pero es evidente que tú no eres ninguna de las dos cosas. Nunca conociste a mi abuela, pero sin duda oirías hablar de ella», replicó Carmela. «Los viejos sirvientes de esta casa no la han olvidado, y puedo asegurarte que vivir con ella significaba recibir mejor educación que en la más prestigiosa universidad». El conde emitió una breve carcajada. «Ahora empiezo a comprender por qué los familiares con los cuales me he relacionado desde que heredé, siempre se refieren a la riña entre tu padre y tu abuela como si hubiera sido una hecatombe capaz de convulsionar el universo. Así debió de ser para ellos. La abuela salió de aquí jurando que jamás volvería y organizó su vida en otro lado. Y cómo te llevó consigo y te educó a su manera, imagino que con el tiempo serás tan decidida y dominante como ella». «Sinceramente, así lo espero». Mientras hablaba, Carmela pensó en lo mucho que había admirado y querido a la condesa. Era absolutamente cierto decir que hallarse a su lado suponía recibir una valiosa educación y tanto ella como Felicity habían sido muy afortunadas al estar cerca de una mujer tan extraordinaria. Se hizo un silencio que el conde rompió al decir: «Solo tienes 18 años Felicity y por bien educada que estés tu abuela ha muerto y yo soy tu tutor, así que tendrás que obedecerme. ¿Y si me niego? Tendré que buscar alguna manera de forzarte a aceptar mi autoridad, aunque no era esa mi intención». Carmela sonrió irónica. «¿Qué quieres decir?», preguntó. «¿Me encerrarás en el calabozo si es que hay alguno en esta casa? ¿Pretendes obligarme a ceder por hambre o golpes? ¿O me llevarás hasta el altar aunque sea a rastras?». Hablaba con sorna, pero como su voz era muy suave y musical, no sonaba tan agresiva como hubiera deseado. Tras una pausa él dijo: «Creo que hay una forma más sencilla. Tengo entendido que, como tutor, puedo usar tu dinero y gastarlo a mi arbitrio hasta que tengas 21 años». Carmela pensó aterrada, que aquello era verdad. Así que el conde podía impedir que Felicity tuviera acceso a su cuenta en el banco y a ella le sería difícil prevenirla a tiempo. «Le detesto», pensó. Él la había vencido de momento. Tendría que ser muy cuidadosa para que Felicity no se viese perjudicada en sus intereses. Permanecieron en silencio durante algún tiempo, pero al fin Selwyn se apartó de la ventana y se acercó a ella. «Me parece Felicity que ambos nos estamos precipitando en usar nuestras armas, el uno contra el otro, sin pensar quién saldrá más dañado en la lucha. ¿Qué te parece si empezamos de nuevo? Me excusaré por haber actuado tan apresuradamente y, a cambio, te pido que pienses en lo que te he propuesto sin comprometerte a nada». Carmela comprendió que aunque le concedía una pequeña tregua, la lucha no había terminado y él tenía toda la intención de ser el vencedor al final. Sin embargo, como se trataba de una rama de olivo que sería insensato rehusar, contestó: «La verdad es que me has cogido por sorpresa, pero si puedo como sugieres, pensar en tu proposición y conocer al príncipe algo más, tal vez llegue a pensar de manera diferente». Le pareció que el conde sonreía satisfecho de sí mismo. Entonces se apresuró a añadir: «Pero quiero que comprendas que como no hace mucho que mi abuela ha muerto y todavía guardo luto, me sería imposible casarme antes que pasen algunos meses». Se marcó un surco en el entrecejo del conde y Carmela se dio cuenta de que no había pensado antes en tal contingencia, como tampoco ella hasta aquel momento. «No puedo creer», dijo Selwyn después de unos segundos, «que tu abuela deseara que guardases más luto del imprescindible. Considero que la duración del luto depende más de los sentimientos de cada uno que de lo que prescriben las normas sociales», replicó Carmela con falsa suavidad.
Comprendo, asintió el conde. Pero al mismo tiempo, Felicity, quiero que pienses en el bien que puedes hacer con tu fortuna y en la gente que se beneficiará de tu generosidad, así como en la felicidad que sinceramente creo que encontrarás al lado de un hombre joven, inteligente y amable. Te aseguro que lo pensaré. Selwyn le tendió una mano. Eso es lo que quería oír. Mientras tanto, tratemos de ser amigos. No me parece que debamos iniciar otra guerra entre los Gale. Como no podía hacer otra cosa, Carmela puso su mano en la de él y de nuevo sintió la fuerza de sus dedos. Además, tuvo la sensación de que la absorbía, la dominaba, y tendría que librar una ardua batalla para resistir su influjo.